En 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, 51 países comprometidos con la paz fundaron la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué son los derechos humanos universales? Desde 1948, se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en París, a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y desde 1966 a través de los pactos internacionales, se declaró que todos los países debían respetar estos ideales a la virtud y la justicia del espíritu humano. Ahora estas son las 30 leyes básicas que rigen la ley de este planeta respecto a los derechos básicos e inalterables de toda persona consciente, que nadie, ni siquiera un presidente, puede cambiar o pasar por encima. En caso de alguien transgredir dichas pautas, se puede llevar a juicio planetario. Artículo 1. Igualdad en dignidad y derechos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y como están dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. No discriminación. Todos los seres humanos tienen los mismos derechos sin discriminación, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política u otra, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Artículo 3. Derecho a la vida, libertad y seguridad. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Prohibición de la esclavitud. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 5. Prohibición de la tortura y tratos crueles. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6. Reconocimiento como persona ante la ley. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7. Igualdad ante la ley. Todos son iguales ante la ley, y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. Artículo 8. Derecho a un recurso efectivo. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. Artículo 9. Prohibición de detenciones arbitrarias. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10. Derecho a un juicio justo. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. Artículo 11. Presunción de inocencia. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Artículo 12. Protección de la vida privada y familiar. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia. Artículo 13. Derecho a la libertad de movimiento. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado, así como a salir de cualquier país, incluso el propio, y poder regresar a él por voluntad propia. Artículo 14. Derecho de asilo. En caso de persecución o de incumplimiento de los derechos universales, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país. Artículo 15. Derecho a una nacionalidad. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad y nadie será privado arbitrariamente de su nacionalidad, así como el derecho a cambiar libremente de nacionalidad en caso de migrar a otra nación. Artículo 16. Derecho al matrimonio y a la familia. Las personas, a partir de su mayoría de edad, tienen derecho, sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, o a elegir no hacerlo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio, y como parte fundamental de la sociedad que es una familia, tendrá la protección de la sociedad y del Estado, respetando su condición y su trato adecuado. Artículo 17. Derecho a la propiedad. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Artículo 18. Libertad de pensamiento, conciencia y religión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye poder cambiar sus creencias, su religión, su pensamiento y su consciencia. Artículo 19. Libertad de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Artículo 20. Libertad de reunión y asociación. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica.
Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación, ya que requiere del consentimiento de todos los participantes para organizar y formar parte de un grupo colectivo que se quiera reunir. Artículo 21. Participación en el gobierno de su país. Toda persona tiene el derecho de participar en el gobierno de su país. Tendrá acceso a las funciones públicas de su país, siendo el pueblo la base del poder sobre la autoridad que gobierna, expresado mediante elecciones genuinas en sufragio universal de forma periódica. Artículo 22. Derecho a la seguridad social. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social. Mediante la cooperación internacional, se deben satisfacer todos los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a la dignidad y al libre desarrollo de una personalidad saludable. Artículo 23. Derecho al trabajo y a condiciones equitativas. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de empleo y a condiciones equitativas y satisfactorias, así como a ser protegido contra el desempleo y a poder fundar sindicatos para defender los intereses de los trabajadores frente a cualquier problema personal. Artículo 24. Descanso y tiempo libre. Toda persona tiene derecho a descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Artículo 25. Derecho a un nivel de vida adecuado. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, desde el alimento, la ropa y el hogar, como a cualquier ayuda social necesaria. La maternidad y la infancia tienen derecho a ser cuidados de forma especial. Artículo 26. Derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a la educación. La instrucción elemental y fundamental debe ser gratuita. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. Toda educación debe incluir como objeto el desarrollo pleno de la personalidad humana, de sus derechos y libertades, así como las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz mundial. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Artículo 27. Participación en la vida cultural de la comunidad. Toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes, a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten, así como a la protección moral y material que le corresponda a cualquier autor. Artículo 28. Orden social e internacional. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Artículo 29. Limitaciones al goce de los derechos y libertades. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Debe respetar el orden del bienestar general en una sociedad democrática, ejerciendo sus libertades dentro de la limitación de los derechos universales, los cuales no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 30. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Estos son los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos según la ONU, que establecen los principios fundamentales de los derechos humanos. Algunos de ellos han sido ligeramente resumidos para dar una explicación poderosa y eficaz sin entrar en incontables detalles técnicos, los cuales pueden ser buscados y encontrados en cualquier servicio público de información por ley universal. Agradezco la difusión de este conocimiento, pues son las leyes que nos gobiernan y protegen de la barbarie y la destrucción masiva, concienciando la mentalidad humana y evitando el uso de armas nucleares que podrían acabar con toda la vida en este planeta en caso de un conflicto demasiado elevado. El objetivo es la paz y el progreso de la calidad de vida en la Tierra.